Resumen del día, canaletas para llaves de construcción. Haciendo tareas de albañilería. Tengo varios contenidos hechos, ya grabados obviamente, en otra vivienda. Estoy esperando para liberarlos por algunas cuestiones nada más. Pero bueno, en esta propiedad particularmente estamos haciendo un par de llaves, producto de que nada, están las hileras o hiladas de ladrillo sin material entre medio. Muchos dirán, está así desde el año 50, ¿qué puede pasar? Bueno, al cliente le molesta que pase la luz y le preocupa, entonces me llamó para hacer esta tarea. Yo ahora voy a hacer una prueba de envejecimiento acelerado de el martillo Jadever de 1 kilo, y bueno, una prueba de envejecimiento completamente tardío. Bueno, quédese tranquila. Ahí la señora me ofreció un vaso de agua, como en pocas casas pasa. Así que nos vamos a dar a la tarea de romper. Sé que van a decir, la señora te arruinó el video. Llévense este paquete a Mendoza. Le voy a dar. No ha sufrido daño. Ahora mi sobrino les va a mostrar la luz que se ve del otro lado para, bueno, certificar lo que les estoy diciendo y que no digan, ¡sos un engañador de señales! ¿Les parece? ¿Les parece que se puede engañar gente así? Panchos. Mostrarle la luz. Sigan viendo. A mí me gusta el teatro, los oigo. Bueno, ahí estamos viendo todo lo que pasó desde que llegó hasta que se fue. Todo pasó a 3 kilos 900.
Bancame, que falta un detalle, no corre. Pero el sábado no vinimos. O sea, el viernes aquí. O sea, quiero volver a No puede faltar el bolso siempre de peligro. Sale la guerra. Bueno, ya saqué los 4 tornillos de un. Ya saqué los 4 tornillos de un cuarto, cabeza 11 o 716. Muchos dicen que me deje de joder con que 11 y 716, porque es una décima. Bueno, llévense este paquete para Mendoza. Si es en pulgadas, es 716. No lo mostré eso porque yo no les enseño a hacer nada. Yo les muestro mi día a día, mi vida cotidiana. Sí, tengo un poco las pelotas llenas, no les voy a dar con vueltas. Y algunas personas. Pero bueno, no quería que vean cómo se usa la llave de 716 y sacar 4 tornillos. Ahora tampoco quiero mostrarles cómo se usa el destornillador Watford, por ejemplo. Pero lo que voy a hacer es básicamente desconectar los cables. Nada. Les dejo un dato al pasar. Les voy a dejar un dato al pasar. ¿Cuándo? Bueno, en este caso hay 3 cables solo porque el equipo es de frío y se acabó. Pero les dejo un dato al pasar, les dejo un dato al pasar, les dejo un dato al pasar. Estoy matado por todo lo que le di a la masa. A la pala, los desagües, yo lo retrocedo 1 centímetro el caño. Sí, 1 centímetro de cuál, no importa. Va a saltar algún gil y va a decir, estás medio pasado. Vení y sobame el pelo. Les dejo un dato al pasar. Cuando no quieran hacer planitos de dónde va cada cable y demás, agarran un alicate, en lo posible Inco, de la vieja generación, y lo cortan, dejándole un pedacito de cada color. No sé si se entendió, y si no, bueno, vayan a un lugar donde les enseñen cómo se hacen las cosas. Dejan un pedacito de cada color porque hay aires frío, calor, que vienen con 5 o 6 cables, y bueno, nada, cuando lo desinstalan se ponen a anotar P1, P2, P3, RT, y después lo ponen para el orto y no prenden, y me llaman a mí. Aunque no soy técnico en aires, pero soy técnico electromecánico. Nada, listo, eso era todo. Chao. Tiene un olor a quemado, pero mientras. Bueno. Filmar el elenco que usamos para desinstalar esto. Acá tenemos
sectorizado el tema de la rajadura, así que voy a picotear ahí, voy a canaletear ahí y acá le vamos a poner unas cintitas. Siempre traten de proteger, yo no doy consejo, nada, pero no queden como giles, no queden como panchejos. Pónganles unas tapitas acá para que no le entre material, piedras, escombros, porque ustedes no lo notan, pero después se mandan a las válvulas y se traban y pegan unos golpes y bueno, ahí se murió el equipo. Así que nada, un video tranquilo, despreocupado. Después veré cómo pego todo esto junto. Los memoriosos, como el amigo Miguel, recordarán este balcón de 7 esquinas. No, recordarán este balcón que yo le hice la habilitación del gas y puse esa rejilla. Y bueno, y esta. Ya que está la mostramos. No estaba la llave, había que saltar de ahí. Me acuerdo que el amigo Gregorio dijo, traten de encontrar la llave antes que el chancho vaya, porque no me lo imagino saltando. Me dio mucha risa ese comentario, estuvo bueno. Así que nada, este es el balcón de esa casa. Bueno, estoy haciendo, estamos, mi sobrino me asiste, me da una mano. Así que nada, voy a romper y nada, qué sé yo, día tranquilo, muy jueves. Sigan bien. No, no es. Viene de otro lado el olor. Nelson, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, acá te estoy picando para hacerte las llaves. Ya encontré el problema. El problema es que en estas hiladas la junta es inexistente, o sea, están ladrillo sobre ladrillo sin material. Así que bueno, vamos a hacer unas llavecitas. Le voy a cruzar unos hierros del 6. La tuve que hacer bastante más ancha de lo que pensaba, por una cuestión de que trabaje bien. Voy a seguir picando un poquito para arriba, porque no sé en qué estado están las otras hiladas. Pero bueno, acá ya tenemos la presencia de las vigas, o sea que estructuralmente no está mal. Bueno, no sé si se ve la luz, pero te voy a apagar acá para que veas. Hay hileras completamente
vacías, sin material, y bueno, eso hay que reforzarlo todo porque empiezan los movimientos. Te mando un saludo.